El sol golpeaba sin piedad la plaza del pueblo, cuando Rosa fue empujada hasta el centro como si fuera un animal llevado al matadero. Sus ropas gastadas colgaban de su cuerpo delgado, y en sus manos temblorosas apenas sostenía un pedazo de tela raída, que había intentado coser para ganarse la vida, pero que ahora se agitaba en el aire como una bandera de vergüenza. Los hombres la rodeaban formando un círculo apretado, riendo a carcajadas. Algunos lanzaban monedas al suelo para verla inclinarse y recogerlas. Otros le gritaban, «Inútil, ni para criada sirves». Y cada palabra era una piedra que se clavaba en su pecho. Las mujeres la señalaban con desprecio, repitiendo en voz alta, «Nunca tendrá esposo, nunca tendrá hogar», como si quisieran borrar cualquier atisbo de dignidad en ella. Rosa, con la frente baja y los ojos húmedos, intentó responder con un murmullo apenas audible. «Trabajo con lo que tengo. No soy lo que dicen». Pero sus palabras se perdieron entre las carcajadas que crecieron como un coro cruel. Un niño, animado por los adultos, se adelantó y le tiró una manzana podrida que se estrelló contra su falda, arrancando vítores de los presentes. Y el juez del pueblo, gordo y satisfecho, levantó la mano para imponer su voz sobre todos. «Que miren bien a esta muchacha, porque ella es el ejemplo de lo que ocurre cuando la pereza y la miseria se juntan en un mismo cuerpo, una carga para todos, un desperdicio para la tierra». La multitud aplaudió, celebrando el espectáculo como si fuera un teatro, y Rosa cayó de rodillas, sus manos aferradas al trozo de tela que todavía guardaba como el único fruto de su esfuerzo, sintiendo que cada latido la empujaba más hondo en la vergüenza. El círculo se cerraba sobre ella, voces que repetían, «Inútil, inútil», como un eco interminable que la envolvía, y en ese instante, con la frente contra el polvo y el alma desgarrada, Rosa creyó que no quedaba nadie en el mundo dispuesto a verla como algo más que la burla de un pueblo sediento de crueldad. El círculo de burlas se estrechó como una trampa invisible, cada voz sumándose al coro que repetía, «Inútil, inútil», hasta que la plaza entera vibraba con aquella palabra como si fuera una campana maldita. Los hombres alzaban las manos y chiflaban como si aplaudieran un espectáculo de feria. Las mujeres se inclinaban hacia adelante para escupir cerca de los pies de Rosa, y los niños imitaban sus gestos, arrojándole piedrecillas que rebotaban contra sus brazos y piernas delgadas. Rosa, con los ojos llenos de lágrimas que no podía contener, se encogía cada vez más, abrazando el trozo de tela que era lo único que podía llamar suyo. Un pedazo de esfuerzo que para los demás no valía nada. Un joven, subido sobre un barril, gritó con tono burlón, «Que la subasten por 1 centavo, ni para barrer sirve». Y las carcajadas que estallaron después fueron tan fuertes que resonaron contra las paredes de las casas. El juez, con su voz engolada, levantó las manos para acallar a la multitud, no por misericordia, sino para amplificar la humillación, y con un tono de falsa solemnidad declaró, «El pueblo debe aprender que no se perdona la debilidad, que quien no aporta se convierte en peso muerto. Rosa es prueba de ello». Los presentes vitorearon, celebrando la sentencia como si fuera un veredicto justo y no un castigo cruel. Rosa alzó la cabeza con un esfuerzo doloroso y, con voz quebrada, suplicó, «No soy lo que dicen, trabajo con lo poco que tengo, no me desprecien así». Pero sus palabras fueron ahogadas por silbidos y risas que parecían multiplicarse con cada intento de defenderse. El aire estaba cargado de polvo, calor y desprecio, y en ese instante, con el eco de las carcajadas rodeándola, Rosa sintió que su cuerpo se desplomaba poco a poco, no por falta de fuerzas, sino porque la vergüenza que le imponían era más pesada que las cadenas más gruesas. Nadie en la multitud parecía ver a una muchacha, huérfana y sola, con los ojos rojos de llorar y las manos heridas de trabajar en silencio. Solo veían un blanco para volcar su crueldad, un reflejo donde podían esconder su propia miseria. Y mientras el juez sonreía satisfecho con la plaza encendida de burla,
Rosa se arrodilló del todo, las lágrimas manchando el polvo, y creyó que tal vez su destino sería quedar allí para siempre, convertida en el juguete del pueblo. Rosa permanecía de rodillas en el centro de la plaza, abrazando contra su pecho el trozo de tela que había intentado coser como prueba de que no era inútil, pero sus dedos temblaban tanto que apenas podía sujetarlo, y las lágrimas que corrían por su rostro dejaban surcos limpios en medio del polvo que la cubría. La multitud, lejos de cansarse, se envalentonaba más, disfrutando de verla hundirse. Un hombre lanzó una carcajada y gritó: «Ni las gallinas aceptarían su trabajo, y aún se atreve a decir que vale algo», arrancando vítores que golpearon como martillazos en los oídos de la joven. Rosa apretó los labios, buscando la fuerza para hablar, y levantó la mirada por un instante. Su voz salió débil pero clara. «No soy desecho, no soy carga. Trabajo con lo que tengo, y aunque no me crean, mi vida también tiene valor». Pero apenas pronunció esas palabras, una ola de silbidos y risas la ahogó. Algunos comenzaron a repetir su frase con tono burlón, exagerando las sílabas. «Mi vida tiene valor», chillaban, doblándose de risa, y esa imitación cruel caló más hondo que cualquier piedra arrojada. El juez, con gesto de satisfacción, levantó un brazo y dijo en tono solemne pero burlón: «Escuchadla bien, pueblo. Dice que tiene valor, cuando no es más que un estorbo. Hoy su propia voz será recordada como el eco de la inutilidad». La multitud lo celebró, y alguien arrojó una sandalia vieja que golpeó el suelo a los pies de Rosa, acompañada de carcajadas. Ella cerró los ojos con fuerza, el pecho agitado como si un nudo la estrangulara desde dentro. No lloraba ya por miedo, sino por la certeza de que nadie en esa plaza quería escuchar la verdad. Con la respiración entrecortada, volvió a murmurar: «No soy lo que dicen, no lo soy». Pero sus palabras quedaron sepultadas bajo las carcajadas que crecían como un coro de condena. En ese instante, el aire pareció volverse más denso, y aunque Rosa no lo percibió al principio, un murmullo diferente comenzó a recorrer los bordes de la multitud, un rumor que no nacía de la burla, sino de sorpresa y de inquietud. Algunos giraron la cabeza hacia la entrada del pueblo, sus rostros cambiando de la risa al desconcierto, y poco a poco el clamor cruel empezó a quebrarse, como si algo invisible estuviera a punto de irrumpir para alterar el destino de la joven. El bullicio de la plaza se quebró, cuando varios rostros, antes encendidos de risa, comenzaron a volverse hacia la entrada del camino polvoriento que llevaba al corazón del pueblo. Primero fue un murmullo bajo, luego, un silencio extraño que se fue expandiendo como una ola invisible. Rosa, aún de rodillas con el trozo de tela en brazos, no comprendía la causa de aquel cambio. Solo notó que las burlas que la rodeaban se apagaban una a una, hasta quedar flotando en el aire como ecos vergonzosos. Abrió los ojos lentamente y, siguiendo la dirección de las miradas, distinguió una figura solitaria que avanzaba a pie entre el polvo. Era un hombre alto, de complexión imponente, cubierto con un manto de pieles decorado con cuentas y plumas que brillaban bajo el sol. Su paso era firme y silencioso, como si no necesitara apresurarse para imponer respeto. Los murmullos crecieron. «Es un jefe comanche. ¿Qué hace aquí? Nadie lo invitó». El juez frunció el ceño, su rostro gordo palideciendo bajo la sombra de su sombrero, y gritó con nerviosismo: «Que nadie se asuste. Este hombre no tiene poder aquí». Pero su voz carecía de la seguridad que minutos antes había exhibido. El extraño siguió avanzando, sus ojos oscuros recorriendo a la multitud con calma feroz. Y allí donde su mirada caía, la gente bajaba la vista, incapaz de sostenerla. Cuando llegó al centro de la plaza, el silencio era total, roto solo por el llanto contenido de Rosa. El jefe se detuvo frente a ella, su sombra cubriéndola entera, y por un instante nadie respiró. Rosa levantó lentamente la cabeza y sus ojos se encontraron con los de él.
En esa mirada no había burla ni desprecio, sino un peso profundo, como si pudiera ver todo su dolor y también algo más, su dignidad intacta debajo de la humillación. El juez intentó recuperar el control y alzó la voz. «Este espectáculo es nuestro. No interfieras, Comanche». Pero ni siquiera los suyos le respondieron con vítores. El silencio era absoluto, porque todos sabían que la presencia de aquel hombre había cambiado el aire, como si el mismo destino se hubiera presentado en la plaza. Rosa apretó el trozo de tela contra su pecho, temblando, sin saber si debía esperar una nueva condena o el inicio de algo que jamás habría imaginado. El jefe Comanche no respondió al grito del juez, ni giró la cabeza hacia la multitud. Su atención permanecía fija en Rosa, que aún estaba de rodillas, temblando con el trozo de tela apretado contra el pecho. El silencio era tan espeso que el crujido de la madera bajo sus botas se escuchó con claridad cuando avanzó los últimos pasos y se inclinó frente a ella. Rosa cerró los ojos con miedo, esperando otra burla, otra mano que la empujara al suelo. Pero en lugar de eso, sintió un roce suave en su cuello. Al abrir los ojos, vio como el jefe deslizaba un collar de cuentas y plumas sobre su piel, un adorno sagrado que brillaba con la luz del sol. El murmullo de la multitud fue inmediato, como un trueno contenido. «Ese es el collar del clan. Es un símbolo de honor. No puede ser». El juez, furioso, gritó: «Eso no tiene valor aquí. Es un truco barato». Pero su voz se quebró porque todos sabían lo que significaba. Aquel gesto era una proclamación pública de dignidad, un acto que transformaba a Rosa de objeto de burla en alguien elegido y honrado. Rosa tocó el collar con dedos temblorosos, incrédula, y cuando levantó la mirada encontró los ojos del jefe, firmes y serenos, que parecían decirle sin palabras: «No eres inútil, eres más de lo que ellos pueden ver». El silencio se extendió como un fuego lento por la plaza, las risas muertas, las bocas que antes insultaban ahora cerradas por vergüenza. La anciana indígena, que observaba desde un rincón, alzó la voz quebrada por la emoción. «El jefe ha puesto su collar, la ha hecho parte de su pueblo». Sus palabras se propagaron como un eco, y la multitud bajó la vista incapaz de enfrentar el peso de aquel momento. Rosa, con lágrimas corriendo por sus mejillas, levantó el trozo de tela y lo sostuvo junto al collar. Comprendiendo que lo que antes había sido despreciado, ahora estaba protegido por un símbolo que nadie en ese lugar se atrevía a profanar. El juez, rojo de ira y miedo, retrocedió un paso, pero ya no podía detener lo que todos habían visto. La burla se había transformado en honra, y la plaza entera estaba obligada a guardar silencio ante el gesto solemne del jefe Comanche. El silencio en la plaza era tan absoluto que el llanto de un bebé en brazos de su madre, al fondo, se escuchó con nitidez, recordándoles a todos que lo que presenciaban no era un simple gesto, sino un momento que quedaría grabado en la memoria colectiva. Los hombres que antes reían bajaban la mirada, algunos rascándose la nuca como si el peso de la vergüenza les cayera encima. Y las mujeres que habían escupido insultos ahora ocultaban las manos en sus faldas, incapaces de sostener la mirada de Rosa. El juez intentó alzar la voz de nuevo, pero cuando dijo: «Esto es una farsa, nadie la salvará», su grito se quebró en el aire y fue tragado por el silencio tenso. El jefe Comanche, sin apartar la vista de Rosa, levantó la mano derecha y la posó sobre el collar que acababa de colocarle. Un gesto solemne que fue entendido por todos como una declaración. Ella quedaba bajo su protección. La anciana indígena dio un paso hacia adelante, sus pies descalzos levantando polvo, y con voz cargada de emoción proclamó: «Ese collar no se entrega a los débiles ni a los inútiles, solo a quienes son reconocidos como valiosos para la vida». Sus palabras, pronunciadas con la firmeza de quien conoce la verdad, se propagaron por la multitud como un látigo de vergüenza. Rosa, con lágrimas corriendo libremente por su rostro, llevó las manos al collar y lo sostuvo contra su pecho, sintiendo por primera vez que no era una carga,
que su vida tenía un peso que nadie podía negar. El trozo de tela, aún en su regazo, ya no le parecía un objeto de burla sino el testimonio de lo que siempre había sido: su esfuerzo, su lucha silenciosa. El jefe dio un paso hacia la multitud, su mirada recorriendo los rostros abatidos, y sin pronunciar palabra, les hizo entender que el juicio no había recaído sobre la muchacha, sino sobre todos ellos. El pueblo entero, que minutos antes se había divertido con su humillación, ahora se encontraba atrapado en el espejo de su propia crueldad, obligados a enfrentar la verdad de lo que habían hecho. Y mientras Rosa se ponía lentamente de pie, con el collar descansando sobre su cuello como una corona inesperada, todos comprendieron que el espectáculo había terminado, y que lo que quedaba era la vergüenza de haber participado en él. El juez no soportó más aquel silencio que lo devoraba, un silencio que lo señalaba como cómplice de la crueldad que todos habían celebrado. Con el rostro rojo y las manos temblorosas, subió 2 escalones de la tarima y gritó con voz rota: «No os dejéis engañar. Ese collar no cambia nada. Ella sigue siendo una inútil, y yo soy la ley aquí». Pero su intento de recuperar autoridad cayó como un eco hueco en medio de la plaza. Nadie aplaudió, nadie vitoreó. Al contrario, algunos hombres apartaron la vista con incomodidad, y varias mujeres fruncieron el ceño, incapaces de seguirle el juego después de lo que habían presenciado. Rosa lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no de miedo sino de algo nuevo: dignidad. Tocó el collar con la mano y su voz, aunque temblorosa, salió clara. «Usted puede llamarme inútil, pero alguien que ve más allá de su desprecio me ha dado un valor que ninguno de ustedes pudo reconocer». El murmullo que recorrió la multitud fue como un cuchillo que desgarraba las mentiras del juez. El jefe Comanche, sin necesidad de palabras, subió también los escalones y se colocó entre Rosa y el juez. Su figura alta y solemne bastó para hacer retroceder al hombre gordo, que bajó un escalón sin darse cuenta, como empujado por una fuerza invisible. La anciana indígena alzó su bastón y con voz firme sentenció: «Hoy se ha mostrado que la verdadera ley no está en los labios corruptos, sino en los gestos que devuelven dignidad a los humillados». La multitud contuvo la respiración, porque esas palabras eran más duras que cualquier castigo. El juez intentó replicar, pero su garganta no le respondió. Su autoridad se había desmoronado frente a todos. Rosa, aún temblorosa, se puso de pie con ayuda del jefe, y al enderezarse, la luz del sol cayó sobre el collar que brilló con intensidad, como si el mismo cielo confirmara lo que estaba ocurriendo. El juez bajó el último escalón, derrotado, y se escondió entre la multitud, que ya no lo veía como líder, sino como la encarnación de la vergüenza compartida. En ese momento, quedó claro que la plaza no recordaría ese día como la humillación de una mujer, sino como la caída de un pueblo entero bajo el peso de su propia crueldad. El jefe Comanche permaneció firme en la tarima, con Rosa a su lado, mientras el juez se deslizaba entre la multitud, intentando esconder su derrota. La plaza entera parecía contener la respiración. Los hombres que minutos antes reían, ahora bajaban la vista al suelo, incapaces de enfrentar lo que habían hecho. Y las mujeres que se habían unido al coro cruel, apretaban los labios hasta que sus rostros se volvían rojos de vergüenza. Nadie se atrevía a hablar, porque todos comprendían que el juicio no estaba sobre la joven a la que llamaron inútil, sino sobre ellos mismos. El jefe levantó el collar con 2 dedos para que todos lo vieran brillar al sol, y aunque su voz era baja, cada palabra cayó con el peso de una sentencia. Este símbolo no se entrega por lástima, se da solo a quien tiene fuerza en su corazón. Ustedes lo despreciaron. Yo lo reconozco. Sus palabras se expandieron como un trueno silencioso, y el eco quedó grabado en cada pecho. Rosa, con lágrimas corriendo por su rostro, sostuvo el trozo de tela que aún llevaba en las manos, y lo levantó también, su voz quebrada pero firme. Esto era lo único que tenía, y ustedes lo llamaron basura, pero yo lo cosí con mis propias manos,
con el poco hilo y la poca esperanza que me quedaban. Si alguien me da valor, no es por compasión, sino porque lo merezco. Hubo un murmullo entre los presentes, un murmullo incómodo que era el sonido de la conciencia despertando. La anciana indígena se adelantó y con voz temblorosa completó el juicio. Hoy vimos el rostro de la crueldad en nosotros mismos, y fue este hombre quien nos lo mostró, no ella. Sus palabras golpearon como un látigo de verdad, y algunos sollozaron en silencio, incapaces de soportar lo que habían hecho. El juez, escondido en la multitud, intentó escapar, pero todos lo miraban ahora con desprecio, como si de pronto él se hubiera convertido en el verdadero espectáculo de burla. Rosa, de pie con el collar sobre su cuello y el trozo de tela en sus manos, ya no se veía pequeña ni derrotada. A los ojos de todos, era la prueba viva de que la dignidad no se podía arrebatar con insultos, porque incluso lo más humilde podía transformarse en un símbolo de honor. La multitud permanecía en silencio, atrapada por la imagen de Rosa de pie con el collar sobre el pecho y el trozo de tela en las manos, un contraste imposible de ignorar con la mujer humillada, que minutos antes habían pisoteado con risas y desprecio. El aire parecía haberse vuelto más denso, y hasta los niños que antes lanzaban piedrecillas, ahora se escondían tras las faldas de sus madres, incapaces de sostener lo que habían presenciado. Los hombres se rascaban la barba con nerviosismo, sin atreverse a cruzar miradas, y las mujeres, que habían repetido las palabras inútil como un cántico, apretaban los labios y bajaban la cabeza. La anciana indígena avanzó hasta el centro de la plaza y con su bastón golpeando la tierra, pronunció una frase que partió el silencio. No fue ella la inútil, lo fuimos nosotros, que olvidamos lo que vale la vida. El murmullo que siguió fue un suspiro colectivo de vergüenza, un reconocimiento mudo de la verdad. El juez, todavía escondido entre la gente, intentó protestar, pero al abrir la boca descubrió que nadie lo escuchaba, nadie lo respaldaba, ni siquiera los que antes lo habían aplaudido. El jefe Comanche lo observó desde la tarima, y sin necesidad de palabras lo redujo a la nada con una sola mirada, como si su presencia misma lo despojara del poder que había ostentado durante años. Rosa, temblando todavía, sostuvo el collar con ambas manos y lo presionó contra su corazón, y aunque las lágrimas caían sin cesar, en su rostro ya no había desesperación, sino un brillo nuevo, una certeza que ni las burlas ni las piedras podrían volver a arrancarle. La plaza entera parecía agacharse bajo el peso de lo ocurrido, y muchos comenzaron a apartarse en silencio, incapaces de resistir la vergüenza de haberse convertido en verdugos de una inocente. Cada paso de huida era un reconocimiento tácito de su crueldad, y cada rostro cabizbajo, un espejo de la miseria que habían celebrado. Rosa, en cambio, se mantenía erguida, protegida por la sombra solemne del jefe Comanche, y por primera vez en su vida sintió que no estaba sola, que alguien había visto su valor cuando todos los demás lo negaban. El jefe Comanche permaneció a un lado de Rosa, inmóvil como una muralla, mientras el silencio de la plaza se volvía insoportable para quienes minutos antes habían clamado por su humillación. El juez, derrotado y sin voz, se escabulló entre la multitud, y nadie lo detuvo ni lo defendió. Su sombra se disolvió como la de un hombre que ya no tenía poder alguno. La anciana indígena levantó el bastón al cielo y, con la voz quebrada por la emoción, declaró: Hoy hemos visto cómo la crueldad se volvió contra nosotros, y cómo lo que llamamos inútil fue proclamado como digno. Sus palabras fueron recibidas no con aplausos, sino con cabezas inclinadas, como un pueblo que finalmente entendía la magnitud de su vergüenza. Rosa se llevó las manos al collar que descansaba sobre su cuello, y lo acarició como si temiera que desapareciera. Pero la firmeza con que el jefe lo había colocado le recordaba que no era un sueño. Con un movimiento lento, levantó también el trozo de tela que había cosido, y en sus ojos brillaba un mensaje silencioso. Ese pedazo despreciado,
era ahora testimonio de su resistencia. El jefe, con calma solemne, se giró hacia la multitud y levantó una mano abierta, no en amenaza, sino en sentencia muda. Aquel día no quedaría registrado como la burla de una muchacha, sino como el juicio de un pueblo entero. Nadie se atrevió a replicar. Los guerreros comanches que lo acompañaban golpearon sus lanzas contra el suelo, en un estruendo seco que selló la escena como un veredicto final. Rosa, aún con lágrimas en el rostro, respiró hondo y enderezó los hombros. Ya no era la joven arrodillada y humillada, sino la mujer que había sido reconocida con un honor imposible de arrebatar. Cuando el jefe le ofreció su mano para descender de la tarima, ella la tomó, y juntas sus siluetas se recortaron contra la luz del mediodía. Él como protector, ella como símbolo de dignidad recuperada. La multitud permaneció quieta, incapaz de borrar de su memoria el momento en que su crueldad se rompió frente a un solo gesto de justicia. Y así, mientras Rosa caminaba entre el pueblo con la frente en alto y el collar sobre el pecho, comprendió que nunca volvería a ser llamada inútil, porque ese día había sido proclamada, ante todos, como alguien sagrada a los ojos de quienes sabían reconocer el valor verdadero. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si hubieras estado en esa plaza, ¿habrías repetido la burla o habrías tenido el valor de proclamar su dignidad?